Los cristianos, los que leen la Biblia, todos sufrimos, porque muchas veces presentan a Dios como, ¿estás teniendo problemas? Ve a Dios, con Él no hay sufrimiento. No, Jesús dice, el mundo van a tener aflicciones, van a sufrir, van a tener problemas, pero confíen porque yo ya vencí al mundo. ¿Cuál es el propósito final del sufrimiento? Está bien, Dios no lo creó, Dios lo entiende, Dios no está ausente, Él lo siente, lo ha sentido y lo permite. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Hola a todos, bienvenidos a este su podcast Dos Voces, una Verdad. Dios nos bendice una vez más que nos puedan acompañar hoy y queremos compartir con ustedes en este espacio sobre cómo crecer juntos en la palabra, la sabiduría y el conocimiento del Señor y cómo poder vivir la fe que Dios nos ha dado de una manera práctica que podamos seguir viviendo diariamente. Pero bueno, en el episodio de hoy, Angie, quisiera comenzar imaginando un caso. Imaginemos diferentes situaciones en las que, por ejemplo, un joven de 21 o 22 años pierde a su mamá por una enfermedad terrible como lo puede ser el cáncer, o un matrimonio que lleva años orando por su hijo y nunca llega, o quizás un adolescente que sufrió en su infancia, puede ser maltrato o diferentes sufrimientos familiares. Y la pregunta que queremos conversar el día de hoy no es mera filosofía, es algo que quisiera que de manera personal podamos profundizar, Angie. Y es, si Dios es bueno, ¿por qué permite este tipo de circunstancias? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y hoy no queremos dar respuestas fáciles a un dolor profundo. Queremos dejar que la Biblia sea quien responda a esta pregunta que sin duda, Angie, para mí es una de las más difíciles que el ser humano se ha hecho. Mira, hay algo que me gusta mucho antes de iniciar, y es que no está mal. Voy a hacer un pequeño paréntesis. No está mal hacerse preguntas. Yo puedo hacerme preguntas. Lo que está mal es la intención con la que hago las preguntas. Porque claro, es evidente que cuando estás atravesando un dolor, por ejemplo, el que tú mencionabas, usualmente van a venir esa clase de preguntas. Si nosotros le preguntamos a Dios por qué permite ser mal, no desde un sentido de arrogancia, sino desde un sentido de humildad, de querer entender un poco más qué causó todo lo que estamos pasando, porque obviamente esa madre que está padeciendo de cáncer o alguna situación similar que estemos viendo en nuestro mundo, que digamos, pero esto es injusto, porque obviamente cuando tú ves niños pasar hambre, cuando tú ves las guerras suceder y personas inocentes muriendo, cuando tú ves las enfermedades, cuando tú ves tantas cosas, tú te preguntas mirando al cielo, o sea, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo mal para que llegáramos a este punto? Entonces, primero que todo, debemos de reorientar nuestra pregunta y la intención de nuestro corazón al hacerla. No es señalar con un dedo acusador a Dios y decir, es que tú eres el culpable. Y eso es lo que esperemos el Señor nos permita hacer el día de hoy, el grabar esto. Destruimos y desmontamos por completo la idea de, wow, es que Dios creó el mal. Usualmente siempre hacemos eso. Señor, tú fuiste el culpable. Entonces, no vamos a dar una respuesta quizás tan profunda como quisiéramos porque el tiempo es muy diminuto, pero sí comencemos por eso, Jos. El mal no es algo que Dios haya creado, no es algo que Dios fabricara. Es una privación de disfrutar la bondad de Dios en este mundo. Lejos, no sé, a ver, dime y respóndeme si has escuchado en algún momento la idea de que debe existir el mal y el bien. Totalmente, ¿no? Creo que lo vemos siempre reflejado ya sea en libros, películas, el yin y el yang. O sea, tenemos esta lucha interminable entre la luz y las tinieblas, entre el lado oscuro, el lado luminoso, superhéroes, villanos. Todo el tiempo está este contraste. Y yo recordando todas las películas que me veo de ciencia ficción que demuestran esto. A ver, entonces, sí, correcto, siempre están como estos dos bandos, ¿no? Ay, es que si no existe lo otro, no puede haber un equilibrio, ¿no? No puede como fluir y mantenerse la barca a flote. ¿Qué pasa? Que eso no era la idea original, ¿no es cierto? Si bien el mal existe ahora en este instante y lo vemos visiblemente
sucediendo diariamente en nuestras vidas y en nuestro día a día en el mundo, la oscuridad y el mal y el sufrimiento no eran el propósito ideal del Señor. Es la ausencia de esa luz, de esa bondad y de todo lo que Dios había diseñado para el mundo original. Entonces, derrumbemos en primer lugar, ay, es que tiene que existir un equilibrio. No, cuando hay maldad es porque hay ausencia de bien. Cuando hay maldad es porque hay ausencia de luz. ¿Y quién es el bien y quién es la luz? Dios, obviamente. Cuando Dios creó el mundo en Génesis 1:31, Dios dice que todo lo que había creado era bueno. Dios creó esto, creó lo otro, y así Génesis 1 va diciendo todo lo que Dios creó, y cada que dice lo que Dios creó, dice, y vio Dios que era bueno. Entonces en ningún momento el Señor dijo como, uy, esto quedó como ahí medio, acá en Colombia usamos una palabra, es como quedó medio chiviado, pero no, o sea, nuestro mundo no fue creado a medias, nuestro mundo fue creado totalmente bueno. Ahora, ¿qué pasa? Si ya sabemos, Jos, que el mal es un parásito y que infecta todo lo que toca, entonces el mal, Jos, vendría siendo parte de la voluntad humana. O sea, el problema ya no es Dios, sino que somos nosotros. ¿Cuál es la raíz de eso? Creo que lo más importante, Angie, al cuestionarnos algo como esto el día de hoy es ir al origen. No podemos querer ver la respuesta desde la punta del iceberg porque tenemos que ir lo más abajo que podamos para ver de dónde, o más bien, para ver dónde surge todo esto. Y como tú bien decías, Dios creó un mundo bueno en gran manera. Entonces el sufrimiento no aparece porque Dios creó algo, como tú bien decías, defectuoso, algo mal hecho. Entró por causa del pecado. Respecto al sufrimiento, Romanos 5:12 nos dice, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Entonces la respuesta, como tú estabas orientando todo esto, Angie, no está en si Dios creó el mal, sino dónde surgió el mal. Y el mal surgió en el hombre. Es aquí donde podemos ver enfermedad, muerte, violencia, guerras, dolor. No estamos viendo el mundo como Dios lo diseñó. Estamos viendo un mundo caído que así ha sido orientado por nosotros mismos. Entonces, no es aquí donde deberíamos de preguntarnos por qué Dios, si es bueno, creó el mal, porque Dios no creó el mal. Dios no es autor del pecado. Él permite el sufrimiento y Él permite el pecado. Y es aquí donde quisiera tomar un punto importante, Angie, que a pesar de que Dios permita el sufrimiento, no quiere decir que entonces Él ha perdido el control, porque en muchos momentos pudiéramos pensar guerras, hambre, dolor, muerte, enfermedad. Entonces Dios no está tomando el control de las cosas. Él está ahí sentado, cruzado de manos, como un tirano, viéndonos a todos morir. Y esa es la idea que muchas personas hoy tienen sobre Dios. Pero este es uno de los distintivos que tenemos que enfatizar el día de hoy. No creemos en un Dios que es un observador. El Dios bíblico es un Dios soberano. Efesios 1 nos habla sobre cómo el propósito que Él tiene hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y tenemos ejemplos claros, Angie. Tenemos la vida de José, que fue vendido, traicionado, hecho esclavo, preso, pero al final de su vida, dice José en Génesis 50:20, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó todo para el bien. José nunca dice, Dios improvisó. Porque mucha gente por ahí anda diciendo, es que todo fue creado ahí aleatoriamente, entonces todo es un fruto del azar. No, Dios no improvisa. Dios obra todo, incluso en el sufrimiento. Exacto, ahí viene el punto donde nosotros entonces podemos expresar, a ver, cuando la humanidad fue creada, nosotros contábamos con algo que se llama libre albedrío. Y el libre albedrío no estaba ligado a condiciones pecaminosas, porque en ese momento el pecado no había entrado. Entonces, obviamente, cuando nuestro libre albedrío es capturado por el pecado y ya simplemente somos dominados por eso, comenzamos a ver una serie de consecuencias, que es las consecuencias de la caída, y parte dolorosamente de esas consecuencias es el sufrimiento y la maldad desarrollada que vemos, que puede ir desde algo muy mínimo hasta cosas demasiado grandes. Ahí es donde entra esa gran diferencia de que ya no tenemos
una inclinación hacia lo bueno. Ese concepto de que el ser humano pueda decir si es bueno o si es malo no es cierta. O sea, nosotros naturalmente somos pecadores, naturalmente nacemos malos. Después de la caída no hay nadie que busque a Dios. A ver, si seguimos esa misma línea, Jos, ¿por qué nos indignamos tanto cuando vemos algo malo? Hay algo que me encanta y es que C.S. Lewis, sí, el autor de las Crónicas de Narnia, fue uno de los mayores apologetas, pero antes de ser apologeta era ateo y un fuerte ateísta. A ver, ¿qué le hizo a C.S. Lewis mantenerse por tanto tiempo siendo ateo? Era la idea de, bueno, si existe un Dios bueno como declara el cristianismo, ¿por qué permite el mal? ¿Sí? ¿Por qué pasan estas cosas? Y gloria a Dios, pues obviamente la luz del Señor y el Evangelio llegan a este hombre y se convierte en uno de los mayores apologetas. ¿Y qué pasa? Él declaraba que parte de nuestro sentido de justicia, eso que nos fluye desde adentro, que es visceral, ¿no es cierto? Tú ves algo como, ay, pero es que me parece injusto. Y bueno, ¿de dónde viene que te parezca injusto? ¿De dónde viene tu estándar de que está bien o mal? ¿Sí ves? Entonces, cuando pasa eso, él inmediatamente lanza un argumento lógico. Para que exista algo a lo que tú llames malo, por lo cual tú te indignes tanto, debe de haber un estándar de justicia que sea por encima de la raza humana. La idea de C.S. Lewis nos hace ver algo clarísimo. No podemos dejar a Dios fuera de la ecuación. Y cuando nosotros tenemos una indignación al ver el mal y preguntamos a Dios por qué, estamos declarando, Señor, tú has puesto en mí tu imagen, tú has puesto en mí ese sentido de justicia, entonces yo por eso estoy buscando respuestas en ti. A ver, C.S. Lewis decía que él no creía en Dios por esta crueldad y todo lo demás, hasta que se preguntó de dónde sale nuestro sentido de justicia. Entonces, es la indignación humana, incluso en los jóvenes que se están haciendo ateos agnósticos, de que el sufrimiento sea una prueba de que Dios no existe, o al contrario, estamos derribando una idea y estamos abriéndonos paso a otra. Angie, respondiendo a tu pregunta, y creo que es la respuesta más grande al sufrimiento y que nos ayuda a que el sufrimiento no sea nuestra clave para negar la existencia de Dios, sino para confirmar su existencia, es Cristo. Cristo es la respuesta más grande al sufrimiento que podemos ver en todos lados, en nuestras vidas, en las vidas de la raza humana en general, en la creación, porque el cristianismo es la única cosmovisión donde Dios entra en el sufrimiento humano. Cuando tú ves otras formas de pensar, otras ideologías, el sufrimiento es como este equilibrio entre te tienen que pasar buenas cosas y te tienen que pasar malas cosas. Pero en nuestra forma de vivir, que pues es el único camino que nos va a llevar a Dios, Jesús no es alguien que observa nuestro dolor desde lejos. Él lo experimenta. ¿Quieres evidencia de dónde lo dice Angie? Isaías 53, donde nos habla del siervo sufriente y titula a Jesucristo como varón de dolores. Entonces cuando nos preguntamos, Dios, ¿tú entiendes mi sufrimiento? Vemos la cruz y Cristo en esa cruz responde, sí, yo entiendo el sufrimiento. Entonces el sufrimiento no tiene la última palabra en todo esto. El sufrimiento no es nuestro fin último, porque la historia no va a terminar en muerte, en lágrimas, en dolor, en enfermedad, en guerra, no porque no existan, son más que presentes hoy en día en la humanidad. La historia no termina así, porque Cristo ha vencido el sufrimiento. Ahí es donde llegamos al punto cumbre de todo esto. O sea, mira, tú bien lo decías, ¿no? Las demás religiones, obviamente que no son las religiones correctas, son falsas, con enseñanzas falsas, no te brindan esperanza para el dolor. No te dicen que el mal puede ser totalmente destruido. No te dicen que el mismo Dios que está viendo el sufrimiento es el mismo Dios que también baja para padecerlo. Que Dios empatiza con el hombre, que Dios viene y no es indiferente. Yo quiero hacer lejos a los oyentes y también a nosotros mismos una pregunta, o sea, la misma pregunta que hizo Job. ¿Recibiremos de Dios solo el bien
y no el mal. O sea, si es parte de la soberanía de Dios usar mi error, mi pecado, mi maldad, para mostrarme su plan bueno en Cristo, para este mundo y para mí, debo de ver a un Dios absolutamente amoroso, que aún mis peores circunstancias y más profundos dolores los va a usar para bien. Romanos 8:28, yo sé que a veces suena como algo repetitivo, ¿no? Es un versículo demasiado conocido, pero cuando ves la profundidad de lo que hay tantas personas atravesando, cuando ves el dolor tan profundo de este mundo, pero miras las escrituras, contemplas ese Dios que está en los cielos reinando sobre todo y puedes decir como Daniel, el cielo gobierna y aún Dios está sentado en ese trono. Y aun cuando nosotros fallamos, tanto en el jardín del Edén como ahora, Dios está usando todo eso para bien. Y Dios está escribiendo cada una de las historias que vivimos para llevarnos a ese punto donde miremos hacia Jesús y veamos a Dios colgado en un madero. Entonces, si nosotros vemos todo eso, Jos, ya nos dejamos de preguntar por qué Dios creó el mal, porque es la pregunta errónea, y comenzamos a preguntarnos cómo Dios usa nuestro mal, cómo Dios usa nuestro dolor, cómo Dios usa nuestro sufrimiento, tanto el que nosotros causamos a otros como el que otros causan a otros desde su egoísmo, desde nuestro necio corazón. Dios no nos ama menos cuando experimentamos el mal. Dios no nos ama menos cuando la vida duele. Es parte de su plan eterno. Lo fue para su Hijo. Entonces, Jos, ¿el sufrimiento es eterno o el sufrimiento es temporal? ¿Y qué propósito tiene? El propósito, Angie, es precioso y perfecto. Dios permite el sufrimiento para darnos una esperanza. Yo sé que se escucha totalmente ilógico y poco racional, pero piénsalo de este modo. Nos dice Apocalipsis que va a llegar ese día, ese momento en el que dice, y Él va a limpiarles toda lágrima de sus ojos, porque ya no habrá muerte, porque ya no habrá dolor, porque ya no habrá llanto, ya no habrá sufrimiento. Todas esas cosas ya habrán pasado. Angie, esa es nuestra esperanza. Ese es el propósito del sufrimiento, el que podamos conocer a Dios, el que podamos conocer a Cristo en ese sufrimiento. Si no sufrimos, no necesitamos ayuda. Y si no nos damos cuenta que necesitamos ayuda, no necesitamos a Dios. Pero por medio de ese sufrimiento entendemos lo necesitados e incapaces que somos y que estamos, y así recurrir a aquel que puede aliviar ese sufrimiento. Sanjay, quizás hoy no vamos a entender todas las razones por las que Dios permite el sufrimiento, pero sí conocemos al Dios que entró en nuestro sufrimiento, aquel que llevó sobre sí nuestro pecado en la cruz y quien prometió un día en el que el dolor dejará de existir. Entonces, Angie, la pregunta más importante no es si podemos explicar cada lágrima, sino si podemos confiar en el Dios que las conoce todas. ¿Puedes confiar en Dios en medio de tu sufrimiento? Excelente pregunta, Jos. Recordemos, Santiago 5:11 nos dice, miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Llévense eso. Cuando estudiamos quién es Dios, entonces se nos queda por completo atrás que Dios sea cruel y despiadado. El mundo efectivamente está roto, el mundo duele, el sufrimiento es real, pero no tiene la última palabra. Dios siempre va a tener esa última palabra y Dios va a poder volver esos días grises en un recordatorio de que Él no está aislado, de que Él siempre está presente, de que Él está metido ahí en medio del fuego con nosotros. Por ahora, terminamos diciendo, deseamos que sus corazones sigan ardiendo junto con nosotros mientras charlamos en el camino.